Bienvenido nuevamente a clase. Hoy vamos a trabajar algo relacionado con politología y derecho en cuanto a ciencias sociales. Entonces vamos a ver inicialmente qué es eso de politología, vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos del derecho, ¿listo? Entonces, a ver, discúlpenme. Estábamos hablando por acá sobre Aristóteles. Entonces estábamos diciendo que él creó una obra para que quienes estén interesados en estudiar derecho, en estudiar política, la lean, porque pues esto lo van a ver también en derecho, los que quieren ser abogados. Entonces, en esa obra de la política, Aristóteles dice que el ser humano es un animal político. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita vivir en sociedad para poder desarrollarse plenamente. Entonces, Aristóteles habla de la polis. La polis es la ciudad, el estado. Entonces, la polis es el lugar en donde las personas pueden alcanzar el bien común. Entonces, ¿qué pasa con Aristóteles? Él empieza a clasificar las formas de gobierno. Entonces, él habla de la monarquía, que la monarquía es donde gobierna una sola persona, pero pues es todo orientado al bien común. La aristocracia, que es el gobierno como de los mejores, porque es en beneficio de todos. La república, o lo que él llamaba la politeia, que es el gobierno de muchos. Entonces, y son muchos buscando el bien común. Y otras formas que son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas más adelantico. Entonces tenemos la monarquía, eh, bueno, yo creo que de una vez sí. La monarquía, entonces, vamos a hablar un poquito sobre ella. Eh, Resulta que en esa obra de Aristóteles, él dice que hay unas formas de gobierno correctas, que es cuando buscan el bien común, y hay otras que son corruptas, cuando solamente están buscando el interés propio. Entonces, para Aristóteles la monarquía era una forma correcta de gobierno, porque siempre que el rey gobernara debía ser para el bien de todos. Entonces, en la monarquía hay un solo gobernante. Entonces el poder está solamente concentrado en una persona. Ese gobernante busca el bien común. Entonces el rey debe gobernar pensando en la justicia y pues en la prosperidad del pueblo. Entonces el rey es un guía moral y político. Entonces el rey debe ser el más sabio, el rey debe ser el más virtuoso, debe ser ese alguien que use el poder pero de una manera muy prudente. Entonces, cuando se corrompe la monarquía, entonces si el rey gobierna solo y pues lo hace para su propio beneficio, entonces la monarquía ya no es monarquía, sino que se transforma en tiranía. ¿Listo? Que de acuerdo con esto, pues Aristóteles considera que la tiranía es la peor forma de gobierno. Entonces, bueno, eso es con respecto a lo que es la monarquía. Ahora, la otra, a ver, ¿cuál era? Ah, sí. Entonces tenemos la aristocracia. Entonces, según Aristóteles, eh,
La aristocracia también se nombra en la obra de la política. Entonces, la aristocracia es otra de las formas correctas de gobernar, junto con la monarquía y otra. Entonces, Aristóteles decía que la aristocracia es básicamente el gobierno de los mejores. Se resume literalmente como el gobierno de los mejores. Entonces, es un gobierno de unos pocos. ¿Por qué? Porque no manda una sola persona como en la monarquía, sino que manda un grupo reducido. Entonces, los gobernantes son virtuosos porque deben ser porque aunque son pocos, ellos deben ser como los más sabios, los más justos, deben ser los más preparados para gobernar. Y busca el bien común como un objetivo. Entonces, la aristocracia debe usar ese poder para buscar el bienestar de la comunidad, no solamente puede buscar el bien de su clase social. Entonces, la aristocracia también se va a ver corrompida. Entonces, si los gobernantes dejan de pensar en el bien de todos y empiezan a gobernar solamente para sus propios intereses, entonces la aristocracia se va a convertir en oligarquía. Entonces, miren que estamos viendo lo que es bien y si se corrompe, en qué se convierte. Entonces, la monarquía es lo bueno, pero si se corrompe, se vuelve tiranía. La aristocracia es lo bueno, pero si se corrompe, se vuelve oligarquía. Entonces, la oligarquía es ese gobierno de unos pocos ricos que buscan solamente su beneficio. Por eso es que acá hablamos a veces en Colombia de los oligarcas, ¿cierto? Porque básicamente eso es lo que venimos viendo desde hace muchísimos años, pura oligarquía. Entonces, estos son términos que son necesarios que ustedes interioricen y comprendan la diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los días estamos viendo noticias, ya sea porque prendemos el televisor y vemos noticias, o por el radio, o porque van en el carro y van escuchando algo, o porque van viendo en las redes sociales y en las redes sociales aparecen cuestiones donde están hablando sobre todos estos términos. Entonces, me dice, sí, es que hablan de la oligarquía, pero necesitamos saber qué es la oligarquía. No solamente repetir como loro es la oligarquía, sino saber a qué estamos haciendo referencia. Ahora, vamos a ver otro tipo de gobierno que propone Aristóteles. ¿Listo? Entonces, el otro tipo de gobierno se llama la república o la politeia. ¿Listo? Entonces, todos estos, la monarquía, que ya vimos que es el gobierno de uno solo, la politeia, la aristocracia, todo ello aparece en el libro de la República. Lo mismo va a pasar con lo que es la república o la politeia. Entonces, aunque yo no sé si por acá, ahorita hablamos de Cicerón. Entonces, cuando hablamos de la politeia, en esa obra de la política, Aristóteles dice que la politeia se traduce como república. Entonces podemos decirle república o le podemos decir gobierno constitucional o politeia. Entonces, cuando hablamos de la politeia, resulta que en la obra de Aristóteles, en esa obra llamada La Política, la politeia es una de las formas correctas de gobierno, que ya vimos que hay unas formas correctas y hay unas formas corruptas. Entonces, las formas
correctas de gobierno son la monarquía, la aristocracia y la politeia, o la república. Entonces, la politeia es esa forma de gobierno donde muchos participan en el poder, pero no lo van a hacer de manera desordenada. Entonces hay leyes, hay instituciones. ¿Para qué? Pues para poder regular esa vida política. Entonces, acá es el gobierno de la mayoría. Entonces el poder prácticamente está en manos de un gran número de ciudadanos, no de uno ni de unos pocos, sino de un gran número de ciudadanos. Cuando habla del bien común, entonces la mayoría gobierna, pero buscando la justicia y el bienestar de todos. Hay un respeto hacia la ley porque el gobierno lo que debe hacer es regirse por las normas que ya hay, no por caprichos del gobernante, sino por las normas que ya están establecidas. Y pues obviamente la politeia va a permitir un equilibrio social porque la politeia va a buscar un balance entre los ricos y los pobres, precisamente para poder evitar abusos de poder. Entonces, la politeia también se va a corromper, así como sucede con la monarquía. Si la mayoría deja de gobernar para el bien, si la mayoría busca sus propios intereses, entonces la politeia se convierte en demagogia. Entonces la demagogia es ese gobierno manipulado por líderes y lo que hace la demagogia es que busca agrandar al pueblo con promesas falsas o algo ya más a nivel emocional. Miren cómo son todas estas situaciones, ¿no? Lo que es la monarquía, la aristocracia y la república, y ahora lo que son esas formas corruptas de cada uno de ellos. O sea, tenemos como ese angelito y ese diablito, ¿no? Entonces, mientras que la monarquía es el angelito, entonces la tiranía es el diablito. Bueno, vamos a hablar, aunque ya las mencionamos porque vienen siendo prácticamente el antónimo de lo que son ay, se me olvidó, como lo bueno de la política, tenemos su antónimo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito más a fondo de esos. Entonces, si digamos, la monarquía es lo bueno, la tiranía es lo malo. Pero, ¿qué es eso de la tiranía? Porque hablamos de tiranía, pero no, a veces no entendemos a qué hacemos referencia. Entonces, la tiranía es la forma corrupta de la monarquía, o sea, es lo malo de cuando la monarquía ya se pierde o pierde su sentido, entonces se vuelve tiranía. Entonces, acá el gobierno también es de un solo hombre, pero ese hombre no tiene virtud ni es justo. Entonces, actúa por intereses personales, no por el bien común. Entonces, el tirano generalmente va a gobernar con el fin de enriquecerse, con el fin de conservar el poder, con el fin de satisfacer sus deseos. El tirano va a usar el miedo y la fuerza para controlar al pueblo con represión, con violencia, con manipulación. Hay desconfianza hacia el pueblo. Entonces, ¿qué hace el tirano? Va a perseguir a los que lo critican, va a eliminar a los que considera enemigos. Entonces, para esto, estamos acá en estas perspectivas de Aristóteles, vamos a ver, les voy a mostrar algunos tiranos. ¿Qué tiranos conocen? Que ustedes me puedan nombrar. ¿Conocen algún tirano?
¿Han escuchado hablar de algún tirano así como hemos nombrado? Yo creo que dentro de esta serie, dentro de lo que vamos a ver ahorita, creo que va a venir a la mente un sinnúmero de personas que han pasado como gobernantes del país y ya los vamos a poder ir identificando. Ah, ese es un tirano. Busca el bien común, gobernado por los más sabios, por los más justos. Entonces, la oligarquía va a pasar o se va a dar cuando unos pocos gobiernan solamente para su propio beneficio. Entonces, ese gobierno de pocos, no por virtud, sino por riqueza o por poder económico. Entonces ellos buscan proteger sus privilegios. Entonces a ellos no les importa el bienestar de todos. ¿Por qué? Porque ellos quieren es favorecer a los ricos y excluir a los pobres de la política. No sé eso a qué cambio radical se me haga semejante. No sé por qué, ¿cierto? Y pues obviamente hay una inestabilidad. ¿Por qué? Porque como los excluidos sienten injusticia, entonces la oligarquía va a generar conflictos y va a generar rebeliones. Entonces, la aristocracia es correcta. Sí, ese sería como un consejo de sabios, los que gobiernan con justicia, los que gobiernan para todos. Pero la oligarquía es un grupo pequeño de ricos. Y entonces ese grupo pequeño de ricos lo que quieren es tomar las decisiones solamente para poderse mantener en el poder. Y pues enriquecerse más, ignorar a la población. Entonces, básicamente Aristóteles dice que la oligarquía es un gobierno malo, porque pocos dominan el poder y todo en su propio interés, generando injusticia, generando división social. ¿Listo? Eso con respecto a lo que es la oligarquía. Y ahora la demagogia. ¿Listo? La demagogia digamos, la demagogia en este caso también es nombrada en esa obra de Aristóteles de la política. Entonces, él dice que es la forma corrupta de la politeia, es la forma corrupta de la república, es la forma correcta del gobierno constitucional. Entonces, la politeia es ese gobierno de la mayoría que busca el bien común, pues teniendo en cuenta la ley. Pero la demagogia va a aparecer cuando esa mayoría es manipulada. Y entonces, esa mayoría se gobierna solo en función de intereses particulares. O pues de la emoción, digamos que la emoción del pueblo. Entonces, la demagogia es el gobierno de muchos, pero es desordenado, no tiene nada de virtud. La demagogia es prácticamente la manipulación del pueblo, porque los líderes buscan como agradar con discursos, con promesas, pero no buscan la justicia real. Entonces hay un interés inmediato, pero no en el bien común. Ellos lo que hacen es tomar decisiones para poder complacer a la mayoría en el momento, así sea algo dañino a largo plazo. Entonces, pues obviamente va a haber una debilidad en las leyes. Entonces, ¿por qué? Porque se está gobernando más por la voluntad del líder o de la masa que por normas justas o por normas estables. Entonces, recordemos, según Aristóteles, entonces, la politeia es correcta porque sería una democracia equilibrada.
Entonces todo el mundo respeta las leyes, se busca el bienestar de las comunidades, pero la demagogia es prácticamente cuando el político promete regalos, promete dinero, beneficios para ganar votos, así después no cumpla o así después eso le cause problemas al país. Mm, bueno, eso con respecto al señor Aristóteles y las diferentes formas de gobierno que él propone en ese libro de la política. Ahora, si hablamos de Sócrates, recuerden que Sócrates es el maestro de Platón. Entonces, Sócrates no escribió ningún libro, pero pues el que recoge las ideas de Sócrates es Platón. Y creo que empecé al revés, porque hemos debido empezar a hablar de Sócrates, luego de Platón y después de Aristóteles. Pero pues bueno, ya habíamos empezado con Platón y Aristóteles, me voy a devolver al inicio de todo. Entonces, para Sócrates la política debía estar unida a la ética. Y pues es que, o sea, realmente debería ser así, ¿no? Entonces, Sócrates decía que no se puede gobernar sin ser justo y sin ser sabio. Y es que es así. O sea, yo no puedo pretender estar al mando de algo y ser una persona injusta. Imagínense yo acá al frente de todo esto y siendo injusta. O sea, no sabría hacer las cosas, estaría errando, eso no está bien, ¿cierto? Entonces, Sócrates decía que los gobernantes debían actuar siempre buscando el bien de la comunidad, no solamente los intereses propios. Entonces, para Sócrates, un buen gobernante debía ser sabio, debía ser virtuoso, entonces pues por eso él criticaba a esas personas que llegaban al poder sin prepararse y solamente por ambición. O sea, imagínense donde él hubiera estado en las épocas donde nombran a este cerdo de presidente, no, mejor dicho, yo creo que este señor se arranca los pelos. Para Sócrates la justicia es la base de la vida política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que sin justicia no puede haber orden, no hay convivencia. Entonces, por eso él defendía las leyes, obedecer las leyes, así sean injustas. ¿Por qué? Pues porque es que el romper las leyes lo que hace es traer caos. Entonces, por eso hay algo que es el diálogo y hay algo que es la democracia. Entonces, Sócrates usaba algo que se llama la mayéutica. Nosotros hablamos de esto cuando estuvimos viendo filosofía. Entonces, cuando hablamos de la mayéutica es preguntar y dialogar. ¿Para qué? Para enseñar que la verdad se descubre conversando. Entonces, yo les puedo a ustedes formular preguntas y preguntas y preguntas y ustedes son los que van a llegar a la verdad. Y estamos haciendo un diálogo, ¿cierto? Entonces, aunque Sócrates respetaba mucho la democracia de Atenas, también era muy crítico. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente muchas veces los ciudadanos votaban sin tener conocimiento. Y eso es lo que pasa ahorita. Vamos a ver, y todo el mundo va, voy a ir a votar, y van a votar porque mi abuelito es liberal, porque mi tatarabuelo es conservador, porque es que mi papá dice, porque mi hermano, porque mi tío, porque, o sea, voto porque escucho a los otros, voto porque escucho en redes, voto porque hay propaganda, voto porque RCN, porque Caracol, porque la W, porque Blue Radio, porque la FM, pero no voto con convicción. Yo no voto porque yo me haya remitido a la historia y me haya documentado, sino para donde va Vicente va la gente, ¿cierto? Entonces, por eso dice, votaban sin tener conocimiento suficiente en ese tiempo. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Y esto es antes de Cristo. Entonces, ese error es en el que hemos venido cayendo año tras año y los tatarabuelos y los abuelos y los bisabuelos y todos han caído en
en ese error, ¿cierto? Simplemente de votar sin conocer realmente de dónde viene esa decisión. Entonces, al ver que para Sócrates los políticos deben ser honestos, deben ser sabios, deben guiarse por la justicia, entonces, pues eso es lo central que va a trabajarse en la politología. De ahí es que nace toda esa historia de la politología. Entonces, él es el primero que va a unir la ética y la política. Por eso ahorita vimos algo que se llamaba ética política. ¿Para qué? Para mostrar que gobernar no solamente es administrar poder. Administrar poder, pues sí, listo, chévere, muy chévere para el que le gusta el poder, pero es que es buscar el bien común, que es lo que hemos estado, esas dos palabritas, bien común, es la que más hemos mencionado desde que empezamos hoy nuestro estudio de politología. Entonces, prácticamente el verdadero poder para Sócrates solamente va a ser legítimo si se basa en la justicia, si se basa en el conocimiento y si se basa en la ética. ¿Listo? Entonces miren que ya vimos como las tres formas, las tres posiciones. Está la posición. Primero hablamos de la posición que asumió Platón, pero si se dan cuenta, esas ideas de Platón vienen gracias a lo que aprende de Sócrates. Luego, Aristóteles aplica parte de lo que aprende con Platón, pero pues hay cosas que ya va a entrar a profundizar, como lo que vimos, las diferentes formas de gobierno, ¿cierto? Y pues ahorita que nos habíamos saltado al señor Sócrates, pero para que entendamos el concepto de lo que es la politología o lo que es la política. Siempre buscando el bien común, no el bien personal, porque ahí ya estamos hablando de los antónimos de lo que puede ser, digamos, la aristocracia, que en este caso dijimos que la aristocracia sí busca el bien común, pero entonces la oligarquía ya es la antítesis, ¿no? Es lo contrario. Entonces, esto es para que igual lo vayan teniendo en cuenta. La próxima clase vamos a seguir hablando de politología. Como les digo, si en algún momento algunos se interesa en estudiar ciencias políticas, miren que todo esto es lo que van a tener que ver. Esos conceptos, van a ver los conceptos propuestos por Sócrates, después van a ver los conceptos propuestos por Platón y todos los precursores de lo que en este caso llamamos politología. Es un tema súper chévere porque generalmente lo vemos así como medio por encimita en ciencias sociales, pero pues acá yo sí no soy politóloga, pero sí he aprendido que el cambio empieza desde acá. Sí, o sea, es muy importante para mí poder promover un tipo de cambio en el pensamiento de las personas que están a mi cargo. ¿Por qué? Pues porque para seguirles inculcando exactamente la misma vaina, pues para eso los dejo que vayan y se queden en otro lado. Pero pues desde acá lo ideal es cooperar y dejarles como la inquietud de no quedarse solamente con lo que diga el popular, sino de, venga, vayámonos a la historia, qué es lo que me cuenta la historia, cómo han sido las cosas, por eso estamos viendo esta serie de tiranos, para que se enteren un poco, para que vean un poco de historia a nivel mundial que ha pasado, porque es que hay veces creemos que solamente es acá en Colombia, o es que Rusia, o es que Hitler, y casi nunca salimos de Hitler y Hitler y Hitler, no, es que tenemos que ver otro tipo de gobiernos, otro tipo de tiranos, para que veamos qué puede pasar
si seguimos por la misma línea, si no propendemos por un conocimiento de nuestra historia para evitar caer en la misma vaina. Ya luego, yo creo que para la próxima clase vamos a ver el segundo capítulo de Tiranos y aparte vamos a acabar de estudiar lo de politología para poder entrar a hablar de las ramas de poder que hay acá en Colombia, vamos a hablar de la historia de la Constitución, porque es importante que ustedes sepan cómo es que nace la Constitución, por qué, aunque ya vimos una partecita en un video. Entonces, para que estén muy pendientes. ¿Listo, muchachos? Y pues, siendo así, con este último pedacito que nos quedaba. Ay, gracias Andrés, qué chévere. Me encanta que les guste la clase, qué chévere. O sea que a Andrés le gusta como el derecho, ¿cierto? Yo no sé si será que a Andrés le gusta el derecho, la política y eso. Jayfrin, ¿qué tal eres para todo eso? ¿Te gusta? O más o menos. Profe, la verdad no soy muy amante a la política, la verdad. Pero ahí la vamos viendo de otro modo, ¿no? Lo que pasa es que la política Claro, genera muchas guerras, porque como son tantas posiciones, lo mismo que pasa con la religión. Entonces hay tantas creencias que cuando tú quieres hablar de tu sentir, van a haber otros que te van a juzgar o te van a criticar y uno dice, pero pues igual hay solamente un Dios, ¿no? Y acá la política solamente es una cosa, buscar el bien común, ¿cierto? Hacer el bien. Entonces, pues lo vimos, digamos, acá que son las normas justas, ¿cierto? Es el hecho de buscar que yo no me beneficie solo, sino, reitero, el bien común, la justicia, la sabiduría, todo lo que es la filosofía. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que dejamos ahí y nos vemos entonces el miércoles para que estén bien atentos para ponernos a trabajar. Yo les estaré avisando si en esta semana de pronto nos vemos un poquito más en vista que la semana pasada por cuestiones de fuerza mayor no pudimos vernos. ¿Listo? Para poder adelantar lo que esté por ahí pendiente. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Gracias por asistir, gracias por estar ahí tan pendientes. Nos vemos el miércoles. ¿Listo? Chao, chao Andrés, chao Jayfrin, gracias. Dios los bendiga. ya, profe.